Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas en la Común Fe. Los saludo desde acá, de este mismo lugar de siempre, en la ciudad de Pereira. Pues es el deseo de mi corazón que todos estén bien, los que están acá, los que han de entrar, los que no, la familia de Cristo, que realmente esté bien. Y también, pues digamos que esto tiene como propósito hacer la invitación a que todo el mundo eh, comente las enseñanzas, las envíe a otras personas, que, que el mensaje lo podamos escuchar a muchísimas más personas de las que estamos acá. Vamos a comenzar una lectura que está en Proverbios 4 y eso tiene como propósito mirarlo un poquito y orar de acuerdo a lo que podamos entender un poco sobre estos 4 versículos. Hermano Alex, por favor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Gracias, Alex. Vuelve y lo lees, Mile, porfa. Lo hago porque voy a hacer bastante énfasis durante toda la enseñanza en algo que vamos a observar hoy, a ver hoy, digamos que no a enterarnos, pero a involucrarnos un poco más en ese asunto y a caminar en ese asunto que vamos a ver hoy. Entonces, por favor, Mile. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Mana. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la falsedad de los labios. Mira tus ojos lo que es recto y dirige tu vista a lo que está frente a ti. Considera la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Aparta tu pie del mal. Bien, digamos que es Dios realmente que nos trae esta palabra esta mañana para que nosotros meditemos en ella. ¿Será que esto le corresponde a los creyentes? ¿No le corresponde a los creyentes? ¿Esto es solamente para los impíos? ¿Para quién es esto? ¿Cierto? Entonces, pues estamos hablando de un proverbio, todavía no había venido el Señor Jesucristo, o de quién está hablando, de qué está hablando eso. ¿Cómo me puedo involucrar en ello yo en esta mañana? ¿Cierto? Nos manda a guardar nuestro corazón, apartar la perversidad de la boca, la iniquidad de los labios, que nuestros ojos miren lo que tienen que ver, que examinemos por dónde es que caminamos, o sea, qué decisiones estamos tomando a diario, que esas decisiones sean rectas todos los días, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda y que apartemos nuestro pie del mal. Eso es una invitación de nuestro Padre Celestial a hacer caso, a caminar como Él dice que tenemos que caminar. Entonces, ahorita cuando empiece a abrir el tema, esto va a tomar un poquito de forma, porque uno dirá, bueno, para empezar la mañana con esto, ¿qué será lo que Dios me quiere hablar? Pues a cada cual nos habla Dios de una manera muy especial y lo que está mostrando acá es una lectura para cada uno en particular. Cada uno la podemos hacer y pues a cada uno nos tendrá que hablar el Señor de una manera u otra. Mientras he estado preparando esta enseñanza, me puse como a meditar un poco en Dios, en el hombre, eh, y pensaba en Dios antes de crear los cielos y la tierra. Pensaba en ello y meditaba eh, al Dios eterno, a la palabra eterna antes de crear todo. ¿Cómo sería la vida de Dios allí, en Él mismo, estando Él solito, solo su vida, porque no existía nada más? Nos queda un poquito como difícil pensar en que no existía nada y que solamente estaba Dios. ¿Cómo sería la vida de Él en ese tiempo?
Pero también pensé en Dios creando el universo y al hombre. El día que tomó la decisión de decir, bueno, voy a crear al hombre porque necesito que manifestarle a alguien que tenga raciocinio, quién soy yo. Necesito exponerle mi amor, que lo entienda, que lo comprenda, que lo viva, que lo reciba. Y ese alguien tiene que ser el hombre. Y crea todo un universo, los cielos, la tierra, el mar, todo lo que sabemos. Y allí pone al hombre. Y también después de la caída del hombre, eh, de haberle enseñado al hombre tantas cosas de él, y el hombre no creerle y pecar contra él, la voz de Dios paseándose por el huerto. Dios paseándose por el huerto para que el hombre pudiera escuchar su voz, pudiera recibir las enseñanzas de él. Después de eso, ver a Dios prometiendo un libertador, un Mesías o un libertador nacido de una mujer, que tenía que ser así, que tenía que nacer de una mujer. Veo a Dios en comunión con el hombre en todo el tiempo, cuando dispuso la ley, o el tabernáculo, o el tiempo, o el templo, en las profecías, Dios en todo tiempo involucrado con su creación, en todo tiempo, con el hombre involucrado con él en todo tiempo. Dios ahí, hasta el cumplimiento de cada profecía que hablaba de Cristo, de ese Mesías, de ese libertador prometido. Y llegamos al momento culminante de todo esto, cuando ese verbo, que era en el principio, que estaba con Dios y que era Dios, se hace carne. Y todo este recorrido, que es maravilloso y que son muchísimas enseñanzas las que puede uno estudiar ahí, me hizo pensar un poco locamente, diría yo, cómo es posible que un Dios que está tan tranquilo, que está tan chévere, él solito ahí, decide eh, crear al hombre, formarlo con sus propias manos, involucrarse Dios mismo en la creación del hombre, sabiendo de principio a fin cuál iba a ser la respuesta al deseo de Dios, cuál iba a ser la respuesta del hombre al deseo de Dios. Y decidió hacerlo. En esas luchas de Dios con el hombre, entre comillas luchas, por eso estoy diciendo que es una imaginación que es, digamos, muy amplia. Nunca se apartó del hombre, jamás, ahí, con él. Le prometió salida, le dijo cómo, usted no tiene sino que creer, todo lo que todos sabemos en este momento. Y le dio la ley para que el hombre entendiera que no podía con esa carga y que entendiera que era un pecador sin remedio, que no podía, o sea, que no podía, pero el hombre persistió en yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Porque es la lucha del hombre queriendo ser como Dios, pero apartado de Dios. Queriendo ser como Dios, pero en su propio trono, en su propia fuerza, en su propia sabiduría, en su propio tener. Y Dios ahí con él. Hasta que dice Dios, bueno, sí, definitivamente me tocó pasar por la situación de ser hombre. Un Dios que decidió ser hombre porque necesitaba, digo yo, entender por qué el hombre no era capaz, no era suficiente para creer, para caminar de la mano de su creador y de su hacedor. Y vino y se encarnó en María y nació, y de ahí en adelante conocemos también la historia. Pero lo que yo quiero manifestarles esta mañana es lo que yo medité y pensé. ¿Sería que a Dios le dolió todo esto? ¿Él sintió algún dolor, alguna aflicción en este proceso de solo pensar en crear al hombre y saber lo que iba a pasar y lo que iba a suceder, y sin embargo crearlo, y todas estas cosas, estando él tan tranquilo allá sentado en su trono, tomándose su cafecito bien tranquilo, y tomar la decisión de hacer todo esto hasta hacerse hombre? Sería ¿cómo diría yo? Un proceso doloroso para Dios. Es una pregunta que voy a dejar ahí para que cada cual medite y piense. Puedo estar diciendo una locura, pero vale la pena pensarlo por lo que vamos a ver hoy. Leímos 4 versículos del Proverbio 4, en donde dice, no vayamos a
a olvidar esto que les acabo de decir, porque realmente vale la pena escudriñar la palabra y mirar si hubo alguna situación difícil para Dios en la creación del hombre, sabiendo Dios que lo que está haciendo le va a causar tanta situación, la incredulidad, la grosería del hombre, todo lo que el hombre ha hecho desde que fue creado hasta esta fecha, solo hasta esta fecha, pero Dios la conoce hasta el fin de los tiempos. Entonces, yo tengo aquí el paso de lo espiritual a lo natural. El verbo se hizo carne, o sea, ser hombre, natural, físico, se podía palpar. Y después, otra vez exaltado hasta lo sumo, eso que se hizo carne, otra vez fue exaltado hasta lo sumo. Pero también pensaba en el hombre, el paso de lo natural a lo espiritual, de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, a tener una comunión eterna con su creador, con su salvador, con su hacedor, con su rey. Esos pasos, esos procesos, ¿le dolieron a Dios? La pregunta es, ¿le duelen al hombre? ¿Le duelen al hombre? ¿Será que el hombre, al leer la escritura y escuchar el consejo de Dios, también pasa por alguna situación de dolor? Porque estamos hablando de pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, pasar de tener un pensamiento muerto al pensamiento de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, el proverbio nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La pregunta es, ¿para cuántos es fácil eso? ¿Para cuántos es fácil apartar de sí la perversidad de la boca, el chisme, la murmuración, etcétera, etcétera? Alejar la iniquidad de los labios, ¿qué tan fácil es? ¿Y qué tan fácil es que nuestros ojos miren lo recto y nuestros párpados se dirijan hacia lo que tenemos delante con una mirada santa, verdadera, pura, que no permita que nada penetre en nuestro ser? ¿Para cuántos es fácil examinar la senda de sus pies cada decisión que toma, para que nuestros caminos sean rectos? ¿A cuántos les es fácil no desviarse ni a derecha ni a izquierda y apartar su pie del mal? ¿Para cuántos es fácil eso? Entonces, pensando todas esas locuras, de si Dios sufrió o no sufrió, si la pasó difícil o no, si tuvo que meditar por algunos eternidad, por alguna eternidad lo que iba a hacer, o lo hizo así, ¡fum! A ver cómo me sale la cosa. Eh, pues lo medité. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Vamos a leer Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sean que nos deslicemos. Versículo 6, Milena. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le Versículo, pusiste sobre las obras de tus manos. versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muy bien. Esa es una lectura bastante maravillosa para todas las cosas que estuve pensando este fin de semana o esta semana y que lo ponen a uno a pensar con temor y temblor, a mirar todo lo que la escritura dice, eh, y que a nosotros nos tiene que digamos, ubicar en el tiempo, ubicar en nuestro diario vivir, ubicar nuestra manera de pensar, de hablar, de hacer las cosas, nos tiene que ubicar en lo que somos, ¿cierto? Entonces, lo primero que arranca diciendo el versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos es, por tanto, es necesario. O sea, quiere decir que inevitablemente ha de ser o de suceder. Eso es lo que significa necesario.
Es inevitable que tenga que suceder, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos podamos deslizar. ¿Qué será atender las cosas que hemos oído? ¿Qué será eso? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué será que es necesario, que es inevitable que suceda? Que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído. ¿Qué significará ese atender lo que hemos oído? Encargarse de las cosas de Dios, ¿no? Atender con mucha atención. Bien. ¿Quién más me ayuda? Gracias, hermana Flor. Realmente creer lo que hemos escuchado porque habla de, estamos hablando de guardar el corazón, ¿no? Entonces puede haber mucho ruido, mucho por hacer, pero dice atender a lo que es cierto. Hemos escuchado muchas cosas de Dios, pero muchísimas. Y dice que atendamos a eso que hemos escuchado. O sea, ¿qué será eso? Comprenderlo, entenderlo, saber qué fue lo que Él me dijo. No un ruido que escuché, sino atender lo que Él me dijo. Oye, lo voy a estudiar, lo voy a trabajar, lo voy a ver, porque yo necesito atender eso que Él me enseñó, o Él me dijo más bien, porque dice las cosas que hemos oído, que no es lo que no hemos oído. Necesitamos atender lo que Él ya nos ha dicho, lo que nos ha hablado. Entonces eso solo se logra trabajando las escrituras, estudiándolas, escudriñándolas, teniendo un diccionario, teniendo una concordancia, pero para eso ya está, pues no necesita ir ya a la librería porque eso está a la mano en Google, usted haga sus investigaciones, ¿cierto? Es necesario, es inevitable, lo tenemos que hacer, debe suceder que atendamos con más diligencia, o con más diligencia, dice aquí, que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso quiere decir que tiene que haber diligencia en las cosas que hemos oído. Mucha diligencia. Hay una versión que dice que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, con más diligencia. Hay diligencia, sí, pero más diligencia. Yo sé que usted ha escuchado esta frase muchísimas veces y a veces se pone odiosa, pero si es odioso no lo escuchamos todos los días, no va a haber diligencia ni vamos a atender lo que el Señor nos dice. Y es que los días son malos para cada uno de nosotros, para nuestros hogares, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestras familias, para el vecino, para todos los días son malos, para todos. No son buenos, son malos. Entonces él dice, por favor, mira, es inevitable que usted lo haga, porque si no lo hace, se va a deslizar, va a tropezar, va a caer, va a resultar como no atendiendo los caminos suyos, no caminando como Dios dice que tenemos que caminar. Entonces es necesario que atendamos eso. ¿Para quién es bonito eso? Parece que no es tan bonito, no es tan bonito. Y vamos a ver que no es tan bonito todo lo que la palabra nos va a decir en este día. Versículo 6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, escuche lo que dice ahí, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Me parece muy lindo. ¿Qué es el hombre? Para que Dios se acuerde de él, para que lo visite. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Dios lo ha descuidado? Parece que ahí dice que no. Dice que lo visita, dice que se acuerda de él. Dice el versículo 7 que lo coronó de gloria y de honra, poniéndolo sobre la obra de sus manos. Al hombre le dijo señoreo, ¿no? Señoree sobre todo lo creado. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es alguien que salió de Dios, alguien que fue formado por él. El hombre es el pensamiento más grande que tuvo Dios cuando decidió crear algo o a alguien para él reflejarle, para él mostrarle, para él decirle quién era, para que lo que Dios es, el hombre lo pudiera recibir y hacer que la tierra se llenara de eso, de ese conocimiento, de ese entendimiento, de ese saber de quién es Dios. ¿Qué es el hombre? La máxima creación de Dios, la obra perfecta de Dios, con raciocinio, con voluntad, con espíritu, alma y cuerpo, con mente, voluntad y emociones. La pregunta no es despectiva. La pregunta tiene una profundidad muy grande, en donde el hombre que lea esta pregunta, que venga y escudriñe, entienda la grandeza, la naturaleza de lo que está hecho, su valor, quién es,
por quien lo hizo, por quien lo formó. Desde mi punto de vista, desde mi manera de ver las escrituras, esta pregunta es una exaltación suprema que Dios hace del hombre, que no es cualquier cosa, que es la creación suya y que no la hizo porque sí, la hizo con un propósito maravilloso, hacerlo participante de lo que Dios mismo es. Entonces, ¿qué es el hombre? Pues imagínense, todo lo sujetó bajo sus pies, le llenó de sabiduría, de entendimiento, le dio todas las capacidades para que pudiera ejercer aquello para lo cual Dios lo creó y lo formó, era manifestar a su hacedor, su creador, a su Dios, ¿cierto? Versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿qué tenía que hacer para llevar muchos hijos a la gloria después de la caída de Adán? Perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cuando yo leo este versículo y digo, ¿sería que Dios la pasó difícil? Cuando empezó a planear todo, a crear al hombre, y cuando miró desde la eternidad y hasta la eternidad y vio la maravillosa respuesta del hombre y lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer y de la manera que sucedieron las cosas para que el hombre volviera a tener comunión con él, solo por el propósito de Dios, solo porque él dijo, solo porque él abrió su boca y dijo, yo quiero tener una relación íntima con esta creación mía, pero la creación de él la vio que se apartó de él, dijo, no, definitivamente tengo que hacer lo que tenga que hacer para que ese hombre en libertad, en su propia voluntad me ame y pueda manifestar mi amor a otros, lo que yo soy a otros. ¿Sería que eso no fue doloroso para el Señor? ¿O para Dios, que es el que lo hizo? Pues yo no sé. Eso solamente es mi pensamiento, que yo pienso que desde mi perspectiva que no fue fácil, pero lo hizo, lo hizo. ¿Qué tenía que hacer? Perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Eso era lo que tenía que hacer Dios, perfeccionar por aflicciones. Dice, porque convenía, era apropiado, era útil, era oportuno, era provechoso que eso pasara, que perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación. Si quería llevar muchos hijos a la gloria, porque era lo que Dios quería, muchos hijos a la gloria. Todos estaban apartados, todos se descarriaron, todos se desviaron a una. No había justo ni aún uno, no había quien buscar a Dios, pero él tenía que hacerlo. Entonces se hizo carne y necesitaba que ese que nació de María, ese que nació siendo un hombre, fuera perfeccionado por aflicciones. Fuera perfeccionado por aflicciones. ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? Me parece una pregunta, vuelvo y repito, realmente extraordinaria. Para que si usted está pasando por una situación de que yo no soy nada, de que a mí me va mal, de que yo no puedo, de que yo lo que usted quiera, pueda entrar en Hebreos y leer esta pregunta y mirar todo el contexto de Hebreos y todo lo que la escritura nos enseña, no solamente en Hebreos, sino en toda parte. Y ver si allí encuentra ese tesoro que le muestre o que nos muestre como cuerpo de Cristo la valía que Dios dice que tenemos. Sería bien apropiado hacerlo. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y Juan capítulo 1 y 2 y el 14 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, el verbo. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice el, el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un Dios que es espíritu decide hacerse carne. Un Dios que es espíritu
decide convertirse en aquello que él mismo creó que es el hombre. Decidió venir al mundo a través de una mujer, porque lo prometió, ni bien el hombre pecó, ni bien el hombre decidió no creerle, no lo consumió, no lo puso bajo sus pies Dios, porque no podía, digamos, ponerlo bajo sus pies. Él había dicho, lo voy a hacer para mostrar quién soy, para que alguien sepa, poniendo mis propias frases, quién soy yo, cómo soy. Quiero manifestarlo a alguien, y creó al hombre. Por tanto, no lo iba a poner debajo de sus pies. Le prometió un Salvador, un Mesías, y cumplió su palabra. Un Dios que es espíritu se convierte en carne en el nacimiento de María, cuando nació el Mesías, el verbo hecho carne. Allí nació eso. Y habitó entre nosotros. Continúa habitando entre nosotros como lo ha hecho durante todo el tiempo después de la creación del hombre. Todo el tiempo. Lo hará por la eternidad. Jamás va a abandonar la obra de sus manos. Jamás. Va a abandonar aquello que manifiesta lo que Dios es. A personas como Él. Entonces, empieza la escritura diciendo todo lo que estamos hablando esta mañana, cómo es oportuno, es necesario hacer cosas. Dios hizo cosas necesarias para mí, pero también necesitaba hacerlas porque Él no echa su palabra para atrás. Entonces tenía que cumplir eso. Y hoy existe la iglesia a nivel del mundo. Unos que manifiestan al Señor, otros que lo intentan, otros que se han desviado un poco del camino, pero que ahí está la escritura para volver otra vez a poner los pies en la senda que es verdadera. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a mirar un poquitico de lo que Dios ha hecho por mí, por usted, por mí, para poder llevar a cabo una tarea maravillosa, maravillosa, que nos mandó a hacer, que todo el mundo conozca que Dios es nuestro Dios, que Cristo es nuestro Señor, que estamos llenos del Espíritu Santo, que todo el mundo lo pueda ver. Yo vuelvo y les digo, a veces siento como pena porque a veces uno manifiesta cosas que no tienen nada que ver con lo que somos. Y yo a veces me pongo a pensar, bueno, yo puedo pararme debajo de un árbol de naranja a orar y a clamar porque ese árbol bote una manzana un día, en lugar de dar naranjas que un día de una manzana. Y yo pienso que me la puedo pasar los años que me queden de vida aquí sobre la tierra orando para que la naranjo dé una manzana, y nunca ese naranjo va a dar una manzana, jamás. Pero nosotros como hijos de Dios, que somos árbol bueno y que da frutos buenos ese árbol, en ocasiones pareciera que uno no da el fruto que tiene que dar. Y eso es una cosa que yo digo, Dios mío, ¿cómo es que nosotros, con ese uso de razón que tenemos, con esa sabiduría que Dios nos ha dado, todavía no podamos ser lo que Dios dice que somos, ¿cierto? En toda la plenitud, claro, estamos en un proceso, es verdad. Pero yo digo que este proceso ya tendría que ir un poquito avanzado, ¿no? Bastante avanzado, diría yo, de acuerdo a lo que Dios nos ha venido dando durante todos estos años. Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, coma, para que por ellas, esas promesas, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, coma, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo en concupiscencia. El texto original dice ¿un mundo en qué? En concupiscencia. No a causa de la concupiscencia, sino un mundo en concupiscencia, que eso marca otra pauta diferente. Que estamos viviendo en un mundo en concupiscencia. Bien. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué es eso? Nos hemos preguntado qué son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas.
que además por su divino poder podríamos nombrar en cuanto sea una de todas esas, y dice que eso nos fue dado, lo recibe cualquiera, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad las recibe cualquiera, o ¿quiénes lo reciben? ¿Quiénes lo reciben? ¿Quiénes reciben todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? A los que lo conocemos. Perfecto. Dice, a aquellos que conocen al que los llamó. ¿Se puede recibir así porque sí? No. Solamente aquellos que entienden, que conocen, que oyen y hacen la palabra de Dios, o sea, que se hacen participantes de lo que Dios es, son los que reciben todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Porque es que en el conocimiento del que nos llamó, es que están todas las cosas de la vida y la piedad. ¿Cómo es que se vive piadosamente? O sea, agradando a Dios todo el tiempo. ¿Cómo? Si no lo conozco, si solamente lo he oído. O he oído palabras y palabras y palabras y palabras, pero realmente no tengo el conocimiento, o sea, la participación de eso que he oído. Hacerse uno partícipe profundamente de lo que escucha de Dios, de lo que Dios nos cuenta, hace que de manera natural vivamos eso que pertenece a la vida y a la piedad. Nosotros ya no estamos en tinieblas, sino estamos en luz, o sea, estamos vivos. Y esos vivos van a vivir lo que Dios es, la piedad, o sea, de manera agradable a Dios todo el tiempo. Entonces, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Lo tenemos que conocer para conocer las grandiosas y promesas de Dios, las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Claro, lo tenemos que conocer. Con un propósito. Eso tiene un propósito maravilloso y grande, que fue lo que Dios pensó allá estando solito en el mundo no, sino solo en él, pensando a crear al hombre y hacer a alguien que lo manifestara. Dijo, oye, es necesario que el hombre sea participante de mi naturaleza. Es necesario que sea participante de mi naturaleza. Yo no le voy a decir a dos micos, una mica y un miquito, que se pongan a hacer un muñequito ahí, que lo creen ellos y que bueno, que a ver si cómo se comporta en el mundo. No, digo, yo voy a hacer a alguien que tenga mi naturaleza y que me manifieste al mundo y que me manifieste a donde quiera que vaya esa creación mía. Entonces, si yo conozco esas promesas, si yo conozco lo que pertenece a la vida y a la piedad, soy participante de la naturaleza divina. Ser participante de la naturaleza divina en el griego es tener una comunión íntima, profunda, con aquel que se da a conocer a mí. Y quiero hacer un paréntesis aquí un poquito. No voy a hablar ni mucho menos mal de nada, sino voy a decir algo que es real y verdadero para lo que nuestros ojos ven. ¿Ustedes cómo hacen para conocer un Hare Krishna? Unos que se pintan una vainita aquí en la frente y se ponen unas Porque andan bandas. disfrazados. ¿Cómo, Mauro? Porque andan disfrazados, su atuendo. Por el atuendo. Ellos le creen a la persona que los instruye y se viste conforme la persona los instruye y les dice y les hace, pero es que manifiestan con autoridad, con la autoridad de lo que ellos saben, que lo que ellos creen es cierto. Y lo manifiestan, de una vez cambian hasta su atuendo, su manera de vestir, de hablar, de comer, de dormir, todo lo cambian, porque le creyeron al que les instruyó. Y no es Dios, pero lo manifiestan, ¿cierto? Se hacen participantes de esa manera de pensar, se hacen, tienen una comunión profunda con sus enseñanzas y lo muestran, lo manifiestan de una manera sencilla. O sea, salen, yo los veo en el Transmilenio, en las busetas, donde sea, llevando su mensaje, vestidos tal cual como lo que han creído. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina,
de la verdad absoluta y única que existe. Nosotros lo somos. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida, la piedad nos ha sido dadas porque todos estudiamos la palabra. Todos sabemos quién es nuestro Hacedor, quién es nuestro Creador, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, porque estamos en esta posición que estamos hoy de hijos de Dios, de nacidos de nuevo, que ya no andamos en tinieblas, sino en luz, en su luz admirable además. Nosotros somos eso. ¿Sabe cómo se logró eso? Hay una frasecita que dice ahí abajo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo en concupiscencia. Uno diría, bueno, sí, listo, yo ya huí de la corrupción que hay en el mundo. Pero deberíamos pensarlo muy bien. Corrupción no es solo hacer un negocio mal hecho, con trampas. Corrupción es dejar que el mundo permee. Eso es corrupción, que entró a mi mente lo que no tiene que entrar, o a mis acciones lo que no tiene que el creyente hacer, el hijo de Dios no debe hacer. Usted puede ponerle un arma a un Hare Krishna para que se coma un pedazo de carne y se hace matar, pero no se lo come. Por sus filosofías que tienen, no se lo comen, no de comer un huevo, no, porque tienen una filosofía que la viven completamente. No comen nada que vaya en contra de su filosofía, ni hacen nada que vaya en contra de su filosofía. No estoy diciendo que sean perfectos, es que estoy hablando de personas que son permeadas por un pensamiento como ese. Nosotros tenemos la verdad absoluta, no hay más verdades. Esa verdad nos tiene que permear hasta la última célula de nuestro ser. Esa verdad tiene que, porque nos hace partícipes de su naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, de lo que Dios es, santo, justo, verdadero, fiel, todo lo que Dios es, que no se involucra. Dice la Escritura, alguna vez lo vimos hace poco, dice, oye, yo creo que me voy a ir de este mundo porque yo nada tengo en este mundo y el demonio no tiene nada conmigo, nada tiene en mí. Entonces, la otra tarde hablábamos con Jenny un poquito sobre la tierra a la cual nos trajo Dios a poseerla. Es una tierra deseable, debe ser una tierra deseable para todos, que es Cristo Jesús. Una tierra que anhelemos con todo nuestro ser, de la cual nos queremos también alimentar, respirar, calmar nuestra sed. Todo allí está absolutamente todo, todo. Pero tiene que ser algo deseable para nosotros, cada instante de nuestra vida. Y entonces, yo le voy a decir qué cosas extraordinarias van a empezar a suceder en la vida nuestra a diario. Estamos hablando del paso de lo espiritual a lo natural. Dios, siendo espíritu, se hizo hombre. Y fue exaltado hasta lo sumo ese hombre. Pero también el hombre natural tuvo una transición a lo espiritual. Pasó de tinieblas a luz, de muerte a vida, a tener una comunión eterna con su Hacedor. Y como veíamos ahorita, la palabra que dice ahí que somos participantes de la naturaleza divina tenemos una comunión íntima, profunda y eterna con Dios, con lo que Él es. Hemos leído muchas veces, sean santos porque yo soy santo. ¿De qué manera podemos tener esa santidad si no tenemos una comunión íntima con Él? Si no es tierra deseable para nosotros, pero lo es para nosotros, lo es. Por eso es necesario que atendamos con diligencia todo esto que Dios nos está diciendo, que nos llenemos, que nos satisfagamos, que todo lo que venga a su mente de lo que Dios es, que eso sea nuestra vida realmente. Hay veces, y lo digo de manera personal también, hay veces que nos llenamos más de las situaciones de la vida, de las problemáticas de la vida, de si se tiene o no se tiene, de si hay o no hay, yo no sé. Nos llenamos más de eso y es lo que más manifestamos en el día, con el ceño fruncido, con la vida aburrida, con ya no tengo ganas de nada, porque eso nos mueve más. Eso nos mueve más que entender, que saber que el conocimiento que tenemos de Dios que hemos oído es más deseable o debe ser más deseable que estar meditando en las problemáticas diarias. Al contrario, yo creo que cuando uno entra a ser participante de la naturaleza divina, por esa comunión íntima con Dios, lo que viene es la sabiduría, el entendimiento. Lo que viene es entender qué es el paso que debo y no debo dar.
Eso es lo que pasa con la vida de uno. Las aflicciones no se van a acabar, eso sí, tenga la seguridad que no. Pero vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué sucede con cada situación de la vida sobre la tierra? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos afrontar con bastante fortaleza? Hebreos 12:10 dice que nosotros somos participantes de su santidad. Primera de Pedro 5:1 dice que somos participantes de su gloria, o sea, de sus hechos, de su poder. Somos participantes de eso. Somos participantes o tenemos comunión con esa naturaleza divina. Pero eso a quién le pertenece. ¿Yo puedo hacer algo por usted por eso? No, ni usted por mí tampoco. Eso es muy personal, todo el tiempo. Por allá mirando el hebreo, la naturaleza divina es la excelencia de lo que Dios es, que no tiene ningún ápice de algún mugrecito, algún puntico que la dañe, que la desdibuje, nada. Es lo más excelente que puede haber, que es Dios, lo más grande, lo más maravilloso. ¿Dónde comienza todo eso? Pues acá, en el caminar de nosotros por la tierra. Acá comienza, no esperemos a morirnos para llegar allá o que Cristo venga por la iglesia para poder ser participantes de su naturaleza divina. ¿No? Eso ya arrancó desde que dijimos que creíamos. Es más, les tengo otra noticia. Eso arrancó en el momento en que Dios nos creó, porque Él puso su naturaleza divina en el hombre. Él puso lo que Él es en el hombre. Ah, bueno, el hombre decidió no creerlo, pues eso se desdibujó en el hombre. En la mente del hombre se desdibujó eso, por los pensamientos que empezó a tener, por ese deseo de ser independiente de Dios, de creerse suficiente. Ahí se desdibujó ese deseo de Dios en el corazón del hombre. Bien, entonces dice acá que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de que ese mundo está en concupiscencia, ¿cierto? ¿Y de dónde huye uno? Uno huye de lo que es destructivo, de lo que hace daño. De eso es que tiene que huir el ser humano, la persona, y el creyente, pues ni se diga. Hay que huir, como dice primera de Pedro o segunda de Pedro 18:20. Escapar, huir, alejarse de todo aquello que haga que la imagen de Dios delante de las demás personas, de los testigos, se desdibuje. Huya de eso, dice la Escritura. Huya de la fornicación, de la idolatría, de las pasiones juveniles, todo lo que la Escritura nos enseña. Y hay que huir porque solamente en el creyente, en el cristiano, en el Hijo de Dios, no reina el pecado. Pero hace daño cuando dejamos que nos domine por alguna razón. Pero el pecado ya no reina en usted ni en mí. Eso lo dice la Escritura. Pienso del paso de Dios de lo espiritual a lo natural. Si algo fuerte sucedió en el ser de Dios al querer venir a ser siervo para poder entendernos. Un Dios que no puede ser tentado, que se hizo hombre y ser tentado para entender lo que significa ser tentado en la condición nuestra. Ser afligido, pasar por diversas pruebas, aprender obediencia. Yo pienso que esa transición tuvo que ser un poco fuerte para Dios, es lo que pienso. Yo no sé qué tan fuerte también sea para el ser humano pasar de lo natural a lo espiritual, de las tinieblas a la luz, ¿cierto? De muerte a vida, a tener una comunión íntima con Dios. Yo no sé si eso le cause a usted aflicción, en ocasiones dolor, porque la carnecita, ella quiere ir para un lado, pero el Espíritu de Dios dice, el Hijo de Dios anda por acá. Vamos a mirar Filipenses 2:5. ¿Cuántas cositas piensa uno que se pone a estudiarlas y dice uno, uff, esto está aquí y yo no lo sabía? Y yo pensé, Señor, ¿será que para ti fue difícil todo esto? Yo no estoy hablando de imposible, sino de difícil emocionalmente hablando, por decir algo. No sé.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta es una porción 10. de la escritura, hasta ahí, Nancy, una porción de la escritura que me llamó muchísimo la atención. Hay en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? No estimó que siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces no me voy a despojar de ser Dios, me quedo en esa condición y así paso el paso por la tierra y voy a la cruz y todas las cosas que pasaron, pero siendo Dios. Pero dice que él no hizo eso, sino que hay una palabra muy brutal y dura, que yo digo que ahí es donde yo veo que eso no fue fácil, sino que se despojó. Se despojó. Al ser humano le cuesta despojarse para hacer lo que Dios quiere que uno sea. ¿Cuántos hombres o mujeres que han dicho que le creen a Dios están dispuestos a eso, a despojarse a sí mismo de todas sus valías, de todo lo que cree que le produce valor en su vida para tomar la naturaleza de Dios? O sea, para vivir lo que Dios es. No es que vaya a ser Dios, ni que vaya a tener el poder de Dios, nada de eso. Estoy hablando es la naturaleza de Dios, hacerse partícipe de esa naturaleza, de su santidad, de su justicia, de su amor, de sus misericordias y demás. El Señor se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, de servidor, de obediencia. Lo que tú digas, como lo digas. Porque esa fue la forma que tomó el Señor Jesús. Cuando toma forma de siervo, dice, no voy a seguir haciendo mi voluntad. Voy a hacer la voluntad de quien me envió. Forma de siervo, humilde, humillado. Dice ahí, hecho semejante a los hombres. Yo puse muchos signos de admiración porque dice, haciéndose obediente. ¿Sí lo dice en la Biblia suya? Haciéndose obediente. Oye, tomó forma de siervo y semejante a los hombres, haciéndose obediente. ¿Por qué recalca? ¿Cuántos hombres hasta la venida del Señor Jesús eran obedientes? Bueno, hay unos que creyeron en el Señor, como dice Hebreos 11 y los muestra la Escritura. Pero es el primero que se va a hacer obediente. Va a ser obediente, de ser. De no decir no en ningún instante a la voluntad de Dios. Ser obediente. Esa transición causa dolor. Esa transición es suave. Es cualquier cosita. Y no cualquier tipo de obediencia. Hasta la muerte y la muerte de cruz. Yo los invito a que en la intimidad con Dios usted pueda preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo fue tu transición de ser Dios a hombre y despojarse de ser Dios para tomar forma de siervo, para ser obediente, eh, para ser exaltado como hombre, para ser exaltado como hombre? Si eso le costó al Señor o no le costó, o fueron palabras, o fueron emocionalmente situaciones que pasaron en un momento dado, pero que pues hasta fácil fue. Preguntas que hay que hacerse. Por lo cual, por haber hecho esto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre.
a ese hombre que decidió despojarse y pasar por un proceso realmente complicado en su vida, recibió un premio que es ser exaltado. Por esa causa Dios lo exaltó hasta lo sumo. No hay más exaltación que la que recibió por haber tomado la decisión de hacerse siervo, despojándose de todo lo que voluntariamente se despojó. Yo no voy a asegurarles que Dios sintió algún dolor o pasó por algún proceso difícil, realizando en la eternidad toda esta obra, viendo la culminada y demás, y viendo el corazón de los hombres. Pero lo que sí sé es que algo pasó cuando ese verbo se hizo carne y pasó por esta transición. Que ahí sí pasan cosas evidentes como las que estamos viendo. Vamos a mirarnos nosotros los creyentes un poquito a la luz de la Escritura. Vamos a mirarnos un poquito. Al final, el que quiera hablar, ya voy a terminar, lo puede hacer tranquilamente. Hebreos 12. Vamos a mirar Hebreos 12. Dice así la santa palabra de Dios. Por tanto, después de lo que hemos hablado, mis hermanos, y están hablando en el capítulo 11 de que esos hombres que creyeron y que entendieron y que vivieron lo que vivieron viendo al invisible, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado para otro apenas con un vestidos de pieles de animales, y creyeron y están siendo exaltados aquí las escrituras. Están siendo exaltados. Dios los nombra, los muestra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despojémonos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despojarnos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se despojó. Él no se despojó del pecado. Él se despojó de ser Dios. A nosotros nos está mandando también a despojarnos para ser como Él. Obedientes, ser siervos, pasar por el proceso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas cosas pasa el ser humano que siente que no vale y desmayar es, Señor, ya no puedo más, o sea, quiero dejar esto hasta ahí, yo no veo respuesta a mis deseos, no sé qué, bueno, etcétera. Se puede haber un desánimo tremendo. Dice, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y arranco en el versículo 5 diciendo, y ya habéis olvidado la exhortación, entre paréntesis, la advertencia, aviso, con que se intenta persuadir, que como a hijos se les dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no la tengas en poco, ni desmayes, no se desanime, no se dé por vencido. Cuando eres reprendido por él, enseñado, exhortado, disciplinado. Y dice la causa, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Está pasando por alguna situación difícil? ¿Qué le está diciendo Dios? Que lo ama, que lo ama. O sea, el Señor al que ama disciplina tiene relación. Esta disciplina tiene relación con la necesaria enseñanza que recibe un niño. Entonces, en griego utilizan palabras para que todo el mundo las pueda entender, ¿cierto? Como la instrucción, la educación, la corrección, el castigo, el azote.
un juetacito en la costilla, ahí el azote también. La disciplina de Dios es una expresión de su amor a su pueblo. La instrucción que Él da corrige puntos de vista equivocados. Hay veces nuestros puntos de vista chocan con los de Dios, no los de Dios conmigo, sino los míos con Él. Contribuye toda esta disciplina, toda esta exhortación a moldear la mente hasta tener la mente de Cristo. Cierro paréntesis. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Giovanni, si soporta la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué pasa con un hijo al cual el padre no disciplina? Etcétera, etcétera. Jesús fue disciplinado, fue exhortado, fue enseñado, etcétera. Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ya no somos hijos. Ya no somos hijos. Aquí dice que bastardos, o sea, no somos hijos. Le pertenece a otro. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hagámonos siervos, despojémonos, despojémonos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso. ¿Quién va a tener las ganancias, el rédito? Yo. ¿En el mundo van a tener aflicción? Sí. Pero ¿qué es lo que me va a afligir a mí? Ese despojarme de todo aquello que no le agrada a Dios. Eso aflige. De despojarme de mis propias fuerzas, de mis propios planes, de todo lo que yo quiero hacer. Eso duele. Eso duele. Eso es pasar por unas aflicciones bastante duras. Creerle a Dios, pero ¿cómo así? Pues eso duele también. Todo ese proceso es duro, muy duro. Hacerse siervo, eso duele bastante. Y escucho muchos predicadores y a usted no le está doliendo, pues tiene que revisar qué es lo que está pasando. Porque realmente esas transiciones duelen, esos procesos de, de, de tener esa comunión íntima con Dios, de querer ser como Dios, santo, justo, fiel, verdadero, misericordioso, amoroso, perdonador. Créame que eso duele cuando la intención de mi corazón es otra, o de mi carne, o de mis pensamientos. Ese proceso duele. Y el modelo es el mismo. La escritura nos enseña que vivió un proceso bastante fuerte. No la pasó bien el Señor Jesús acá sobre la tierra. Él vivió el proceso. Y nosotros que esperamos no vivir proceso con una carne que nos está alando todo el tiempo hacia lo que no es. Claro que tenemos que vivir el proceso. Pero ¿sabe qué me animó? Me animó el hecho de pensar en Dios antes de que existiera algo, planeando todo esto. Y viendo todo esto, viendo la tierra llena de maldad, y todavía no la ha creado. Viendo a Giovanni, 36 años, haciendo lo que bien le parecía, hasta burlándose del Evangelio. Y aún así, lo hizo, lo hizo. Aún así se hizo carne. Dios hecho hombre. Y se despoja de ser Dios para aprender obediencia, para pasar por las aflicciones que yo creo que no hay otro ser humano que las pueda pasar. Todas las burlas, como dice la escritura, vituperios, todos los pecados sobre él.
Y lo hizo. No se quedó solo pensándolo allá en la eternidad, sino que llevó a cabo todo el plan. Todo lo llevó a cabo. Nosotros no somos la excepción. Y más cuando nosotros venimos es de muerte, cuando nosotros venimos de las tinieblas, cuando nosotros venimos de deleitarnos en el pecado. Decirle que no al pecado, a una carne que está acostumbrada al pecado. Decirle que no a la envidia cuando uno ha sido envidioso toda la vida o codicioso toda la vida y decirle que no. Pues ese es el proceso. En el mundo tendréis aflicciones, sí, pero no es porque me faltó plata ni nada de esas cosas o salud, no. Es que decirle al pecado que no y decirle a la vida que sí, eso tiene que doler. Es una transición dolorosísima, muy dolorosa. Pensaba, estuve mirando el proceso de la mariposa y el gusano, o del gusano. Una mariposa pone un huevito, o varios huevitos. Y es sorprendente que de esos huevitos no nazcan mariposas, sino gusanos. Es sorprendente. Y pasa unos días y el gusano se cuelga de un palito y se esconde detrás de una espuma que él mismo genera. Y allá dentro de esa capuchita, sucede una transformación realmente brutal. Lo que parece que es muerte es vida. Y un día se rompe eso y sale un gusano volando o sale una mariposa. Una mariposa. Esa metamorfosis, dije, Dios, ¿esto qué es? ¿Esto lo podemos ver a través de la escritura en alguna parte? Porque Giovanni era uno. Y cuando le creyó al Señor Jesucristo, se convirtió en otra persona. Absolutamente diferente. Porque estaba muerto y estoy vivo. Porque estaba en tinieblas y estoy en luz. Porque no tenía dominio sobre la carne, hoy lo tengo. Porque mis pensamientos no tenían control, hoy la palabra de Dios los domina. Pero eso es una transición dolorosa. No soy el mismo. Y es imposible que la mariposa vuelva a ser gusano. Es imposible. Ya soy hijo de Dios, no puedo ser otra cosa. Soy hijo de Dios, aunque yo quisiera, ya no puedo. No puedo, ni usted puede. Dios dice que somos sus hijos, somos sus hijos. ¿Quién va a reversar eso? Y la noticia maravillosa es que eso trae aflicción. Maravillosa. Porque es en la aflicción donde hay sabiduría, donde se encuentra, donde se halla. Es en medio de la aflicción donde se encuentra poder, la fuerza para avanzar. Ahí, en esa transición, en ese crecer hasta llegar a la estatura de Cristo, hasta tener esa mente plena del Señor. Todo eso duele, porque es una lucha a diario y a diario. Es una batalla de todos los días, que ya ganó el Señor, pero que nosotros tenemos que sacar de esta tierra deseable todo aquello que no le pertenece a esa tierra. Nosotros tenemos que sacar de esa tierra eso. Pensamientos, ideas, envidias, todo lo que usted quiera. Desánimos. Aquellas formas de pensar que creen que uno no tiene valía y que se arraigan en la mente y maltratan, y es que yo no puedo, yo no soy, es que no. Todo eso tiene que salir de esa tierra deseable. Todo. Es el paso de lo natural a lo espiritual. Tiene que doler. Tiene que haber aflicción. Tiene que haber ese despojarse de aquel que decide creer. Y eso no es mágico ni de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso una enseñanza no puede llevar un ápice de acusación, ni siquiera un ápice de acusación, sino de esperanza, de mucha esperanza, de que el que dijo que soy su hijo sabe que sí podemos.
y que estamos pasando por todos esos procesos, sí, pero Él sabe también, los que necesitamos entenderlo somos nosotros, de que vamos a salir victoriosos de todo esto, porque Él ya venció. Él lo hizo. Él pasó por cosas muy duras. Tomar la decisión de ser como yo, un ser humano, y luchar la buena batalla de la fe, y correr esa carrera que tenía por delante el del Señor Jesús y terminarla con éxito y ser exaltado hasta lo sumo, es para nosotros también. Correr esta carrera victoriosa hasta pasar esa meta y ser exaltados el día que el Señor Jesús venga por nosotros. Es lo que necesitamos entender y vivir. Eso nos tiene que llenar a nosotros de un deseo extremo, supremo, de querer seguir avanzando en nuestra vida como creyentes, con alegría, con esperanza, con amor, con misericordia, por nosotros mismos, por los demás, en unidad con el Señor, pero también en unidad con los de nuestras casas, con nuestros hermanos en la fe. Nada debería ser impedimento para eso, nada. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este nos disciplina para lo que es provechoso. ¿Qué es lo que es provechoso para nosotros? Que participemos de su santidad. Escuchen eso. Dice el versículo 10 de Hebreos 12, para que participemos de su santidad. ¿Lo anhelamos? ¿No lo anhelamos? ¿Lo deseamos? ¿Queremos vivir el proceso? Todas esas son preguntas que usted debe hacer en la intimidad con el Señor. Y saber si las va a vivir o no, usted es el que lo sabe. Usted es el que lo sabe. Si hace difícil o fácil el paso por esta tierra queriendo agradar a Dios. Es verdad, hermanos y hermanas, que ninguna disciplina en este momento parece ser causa de gozo. No es, a nadie le causa gozo, sino de tristeza, de mucha tristeza. Punto y coma. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, en esa disciplina. Si no somos ejercitados en la disciplina del Señor, que es, la disciplina del Señor es, camine como yo ya le dije. Porque si usted se estrella contra esa disciplina, va a ser duro. Y si camina en esa disciplina, va a ser muy bueno, aunque duro. Muy bueno, porque somos participantes de su santidad, de lo que es, de su naturaleza divina. Da fruto apacible, hay gozo, hay paz, hay esperanza, hay verdad, hay una verdad clara en nuestros ojos, muy clara en nuestros ojos. Por lo cual, levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas, el miedo y la desidia, lo que quiera. Hay veces ni siquiera para alabar al Señor tenemos ánimos o para orar, sino que nos quedamos así, en unos desánimos tremendos que ahí dice, por lo tanto, animémonos, levantémonos, aunque la disciplina no es bonita, pero vale la pena, porque estamos buscando cada día ser más como Dios. Hagamos sendas derechas para nuestros pies, dolor, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Quién de nosotros es cojo? No. Dice, hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que los que son cojos, o sea, están viéndonos, no se vayan a salir del camino. Para que los demás no se salgan del camino. Sino que sean sanados. Ellos sean sanados por la vida suya y mía. Sigamos la paz con todos y la santidad. Todos. Unidad, comunión. Sin la cual nadie verá a Dios. Sin la cual nadie verá a Dios. Eso no lo digo yo, lo dice el texto. Ese es el paso que estamos viendo esta mañana. Digamos que de un estado a otro, en el sentido nuestro, de que nosotros no teníamos luz, ahora la tenemos, de que no teníamos vida, la tenemos,
Y esas transiciones duelen. Que vivíamos para la carne y ya no vivimos para la carne, sino para el espíritu en el proceso que llevamos de negarnos, de despojarnos de todo lo que no agrada a Dios. Las aflicciones deberían alcanzarnos a todos, deberían ser parte de la vida. Cristo soportó esas aflicciones o esos sufrimientos en la cruz porque tenía algo puesto delante de él, el gozo. Tenía el gozo puesto delante de él, por lo que le esperaba, por la exaltación, por el haber agradado a su Padre, por haber hecho la voluntad de su Padre. El sufrimiento del Señor Jesús tenía significado. Así que cada aflicción de nosotros también tiene su propósito. También tiene su propósito. Servimos a un Salvador que sufrió y Él no nos va a conducir a unas aflicciones sin sentido. Ay, Dios. Voy a leer el testimonio de dos personas que pudieron entender antes de morir y en el transcurso de sus vidas lo que significaba la disciplina, lo que significaba eso. Nosotros tenemos que entender que Dios no nos disciplina porque no nos ama, no. Dios nos disciplina porque nos ama. Eso es supremamente interesante para nosotros. Es Dios manifestando de todas sus maneras el amor que nos tiene. Dijo un escritor, pastor, maestro, teólogo de las escrituras, Charles Spurgeon, dijo así: me temo que toda la gracia que he sacado de mis tiempos de comodidad y holgura y de felicidad podrían casi caber sobre una monedita pequeñita. Todo lo que yo he conseguido de esos tiempos de comodidad y holgura en una monedita. Pero el bien que he recibido por mis dolores, penas y aflicciones es en verdad incalculable. Es incalculable. ¿Cuánto no debo al martillo y al yunque, al fuego y a la lima? La aflicción es la mejor pieza de mobiliario en mi casa. Ustedes saben qué son el martillo, el yunque, el fuego y la lima. Todo eso es para trabajar el oro o la plata, para lijar, todo eso es lo que hace el fuego también. Leslie, otro hermano en la fe, dice: como todos los hombres, a mí me gustan más los soleados altiplanos de la experiencia, donde abundan la salud, la dicha y el éxito. Pero he aprendido mucho más acerca de Dios y de la vida y de mí mismo en las tinieblas del temor y del fracaso. Es cuando más me acerco a Dios, cuando ya busco al Señor. En ese lugar he encontrado lo que necesitaba. Hay tales cosas como los tesoros de las tinieblas. Él dice que en esos momentos de tinieblas y de oscuridad, lo que hay son tesoros. Allí lo que va a sacar es tesoros, dice este man. Las tinieblas, gracias a Dios, se desvanecen, pero lo que uno aprende en las tinieblas lo posee para siempre. Todas las enseñanzas de esos pasos, dice el salmista: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice la escritura. Las aflicciones que te imaginas que se interponen entre Dios y tú resultarán ser el medio de unidad con Él, si las soportas con humildad. Aquellas cosas que nos abruman y perturban nuestro orgullo, nos hacen más bien que todo aquello. Nos hacen más bien que todo aquello que nos entusiasma y nos estimula. Vuelvo y leo. Aquellas cosas que nos abruman y perturban nuestro orgullo, nos hacen más bien que todo aquello que nos entusiasma y nos estimula. Entonces, me gusta mucho, para terminar esta mañana, el Proverbio 4. Me encanta el Proverbio 4. Me agrada leerlo sobremanera.
Escuchen, hijos, la enseñanza de un padre. Escuchen, hijos, la enseñanza de un padre. Y estén atentos para que conozcan cordura. ¿No les parece un poema extraordinario? Un poema maravilloso. Porque les doy buena enseñanza. No desampares mi palabra, dice el Señor Jesús, porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Cómo se logra eso? No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará la sabiduría. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Interesante porque no dice que no tenga posesiones. Sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará. ¿Quién? La sabiduría. Cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Endereza tus caminos. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. ¿Cuántos pensamientos hay que atacan cada segundo de su vida y de mi vida? Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ese paso de lo natural a lo espiritual lo puedo llevar porque Dios dio un paso de lo espiritual a lo natural. Nosotros damos el paso de lo natural a lo espiritual. Ambas cosas duelen, ambas situaciones duelen, pero ambas tienen un propósito eterno, de vida, de comunión, de intimidad, de complacencia de Dios con nosotros, de nosotros con Dios. Juntos tienen razón de ser. Y las razones son de vida, de gozo, de justicia, de paz, que valen la pena vivir. Vale la pena. Vale la pena madurar, crecer, no ser niños fluctuantes. No que todo lo que escuchemos nos guste, no, sino que estemos atentos, que nuestro oído solo perciba la voz de nuestro Señor. Que esa sea la voz que a nosotros nos deleita, nos hace crecer, nos hace estar estables, firmes todos los días de la vida, por duros que sean los tiempos. Lo único cierto es, lo más cierto de todo, es que esto tiene propósito.
tiene propósito para su vida, para su hogar, para los que le rodean, para su identidad, para su manera de pensar. Tiene propósito. Su palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz. Además es útil porque redarguye o porque enseña, redarguye, instruye, porque nos afirma cada día más. Nos prepara, nos hace perfectos para toda buena obra, dice la Escritura. Escudriñémoslas, porque en ellas está la vida. ¿Y sabe por qué está la vida? Porque ellas hablan de Cristo, porque ellas hablan de Él, del que se hizo carne. ¿Alguien tiene algo que aportar? Sí, gracias. Bueno, hice como un análisis y veo que, o pienso que el Señor trazó pues una ruta maravillosa, perfecta, la cual nosotros ignoramos, ¿no? Por propia voluntad realmente, porque pues hemos recibido bastante enseñanza o conocimiento o digamos que información. Y pues nos corresponde em, acercarnos y estudiar y como decía pues usted al principio y en la, digamos, en la forma de que debemos mm, como analizar, ¿cierto? Meditar, porque pues si todo nos fue dado ya en el espíritu y tenemos un corazón nuevo para entender, el cual está lleno de amor, porque es lo que dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el espíritu, ¿cierto? Dice pues entonces digamos que el sufrimiento es por la ignorancia que hay en nosotros, porque si entendemos que cuando nos unimos al Señor somos un espíritu con Él, em, al entenderlo y conocerlo, pues si realmente fuera nuestro deseo, pues cuál sufrimiento, ¿cierto? Pero duelen los apegos, duele nuestra manera de pensar cuando creemos que como nosotros lo hacemos es mejor. Y cuando no tenemos la fuente como el mandamiento, fundamento, base correcto y perfecto, que es lo que es Dios. Entonces, creo que realmente nosotros nos hacemos, como dice el Señor, nos hacemos necios cuando queremos seguir. Y creo que es que realmente es porque no entendemos, ¿no? Que cuando nosotros entendemos, otra vez valga la redundancia, por que lo que Él hace por nosotros o lo que Él hizo es perfecto, que lo que Él hizo para nosotros es maravilloso, que todo ya está consumado, que todo ya está hecho. Si nosotros decidiéramos unirnos a ese pensamiento, pues realmente es como nos hacemos hijos de Él y como realmente lo manifestamos y fuera de eso, pues obtenemos como realmente o nos despojamos más bien de ese peso, ¿no? Que habla Hebreos, porque el peso realmente es, o el pecado, como dijo el Señor Jesús, es porque no creen en mí, ¿sí? Él dijo, el pecado realmente es porque no creen en mí y esa es la obra que el Espíritu Santo ha venido a hacer, el cual pues permanece ahí eh, esperando que nosotros le permitamos que Él nos guíe, nos ayude, nos muestre realmente cuál es ese camino que nos lleva a, pues a tener ese gozo, a tener la paz, a tener ese reposo, todo lo que realmente ha venido a darnos. Pero es porque realmente siento así, es porque nosotros, por nuestra propia voluntad, ignoramos, porque muchas veces nos es más interesante cualquier otra cosa o
los afanes de la vida, como dice la escritura, y entonces esos afanes o todas las cosas, como dice la parábola del sembrador, pues nos arrebata realmente eh, ese fruto que deberíamos dar, o esa semilla, pues para que haya ese fruto. Entonces, pues realmente sí nos corresponde y creo que es muy necesario realmente detenernos de ese correr y realmente hacer ese espacio que es tan necesario y que finalmente es lo único verdaderamente importante que realmente nos va a llevar a, a estar con el Señor en esa relación maravillosa y perfecta y de sosiego, de un caminar diario y no solamente esperar pues como a la vida eterna o a morirnos para tener eso, ¿no? O sea, pues creo que realmente nos estamos perdiendo de un disfrutar, de todo lo que Dios es, o sea, nos estamos perdiendo realmente de eso porque tenemos el foco o el enfoque en lo que no es. Gracias.